El día de hoy hemos hecho, de acuerdo a la normativa, como lo establece la Constitución, las leyes, los decretos, para hacer la rendición de cuentas públicas de manera inicial, en este caso la proyección para el 2022 de las actividades académicas, administrativas que se van a realizar. En ese aspecto hemos contado con la participación de diferentes instituciones públicas, privadas, como también de los estamentos que componen, ¿no?, a la universidad, como son los estudiantes, los docentes, los administrativos, las autoridades y como también autoridades de las organizaciones sociales. Ha tenido mucha aceptación el trabajo que se ha hecho para mostrar de manera transparente y eficiente del trabajo que se está haciendo y que la sociedad conozca, ¿no?, de los objetivos que realiza esta institución pública, como es la Universidad Indígena, que se dedica a la formación de recursos humanos de las naciones indígenas, y que se estén cumpliendo los objetivos, y para eso también dar a conocer los presupuestos, los recursos financieros con que se cuenta y cómo de manera eficiente se están dando en cada uno de los procesos que se realizan. Evidentemente, mi persona como encargado de anticorrupción y transparencia tiene la atribución conferida por el Estado y nuestras normas positivas de llevar el presente proceso de manera transparente y también cumpliendo con todos los presupuestos legales, los cuales nos imponen la ley y nuestro Estado boliviano. Como ser el 235, que habla sobre la obligación del funcionario público de rendir cuentas públicas, y más aún si estas son cuentas fiscales. En ese sentido es de que a través del asesoramiento de mi persona se ha podido poner en escena y de conocimiento sobre la rendición de cuentas inicial con proyección para el 2022. Como segunda medida, también haciendo hincapié en el 245 de nuestra Constitución Política, nuestra Carta Magna, hemos podido hacer partícipe al control social, quienes son importantes dentro de este desarrollo, el cual habla y se enmarca en el buen criterio, más que todo en las buenas costumbres que estos puedan rechazar o aceptar la presente. Es toda esta situación un acto solemne, ya que como es atribución de transparencia y anticorrupción en virtud de la 974 Ley de Transparencia y Anticorrupción, la cual rige y también hace de que todas las partes que constituyen este Unibol puedan marchar sin rastro o sin indicios de corrupción, y si en realidad esto existiese, pues se los castigará de la manera más, con todo el peso de la ley, de la manera más legal y más coherente que pueda haber dentro de nuestra legislación.